ustedes, representantes de las comunidades, líderes y lideresas de las víctimas del conflicto armado, presidente del Comité del Consejo Nacional de Paz, Gerardo Castrillón, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, vicepresidente del Consejo Nacional de Paz, Daisy Aparicio, funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, consejeros del Consejo Nacional de Paz, congresistas de la República, medios de comunicación locales y nacionales y en general toda la comunidad que en el día de hoy nos acompaña. Pues vienen trabajando ustedes desde ayer, tenemos las conclusiones que hay que digerir en el gobierno, pero sí quisiera tener la oportunidad para presentarles algunos puntos que considero de mucha dificultad y surgidos de la experiencia de gobierno que llevamos hasta el momento. Porque en este tema de la paz, digamos, a veces se van produciendo una serie de hechos, se construyen unas retóricas, nos quedamos con la retórica y no evaluamos los hechos. Por ejemplo, desde hace 15 años aproximadamente, cuando se discutía la Ley de Justicia y Paz, que era el procedimiento jurídico por medio del cual el gobierno del entonces quería una negociación política con los paramilitares, se empezó a dar un debate en el seno mismo del Congreso y lo puso al final en el terreno propio de la nación la sentencia de la Corte Constitucional alrededor de esta ley, porque de un proceso político varió la Corte, no el Congreso, varió hacia un sometimiento a la justicia. Y el cambio tuvo que ver fundamentalmente con lo que habíamos debatido en el Congreso, pero éramos minoría allí, que básicamente consistía en cómo entregar beneficios jurídicos a victimarios a cambio de la verdad y la reparación de las víctimas. Y desde ahí apareció el tema, en ese entonces balbuciante. La verdad asustó al establecimiento y extraditaron inmediatamente a los paramilitares. La verdad sigue asustando al establecimiento. Y cuando, recordando ese inicio, por ponerlo ahí como un punto de partida, de hace 15 años, ¿qué ha pasado con esos dos temas? ¿Qué ha pasado con la reparación a las víctimas y qué ha pasado con la verdad? 15 años después, pues lo que podríamos evaluar así muy en borrador es, ha generado una institucionalidad pequeña, la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, la JEP en el caso judicial. En el caso de la JEP, que no surge de la Ley de Justicia y Paz, sino de los acuerdos con las FARC, el comienzo de dos conceptos, la justicia transicional y la justicia restaurativa, que podrían extenderse al conjunto de la justicia en Colombia. Esa institucionalidad que tiene que ver con la verdad y con las víctimas, hoy podríamos valorarla porque es una parte de la paz, pero también evaluarla. Si es cierto aquella retórica que decía que la reparación integral a las víctimas es fundamental para la construcción de la paz, ¿qué ha pasado con ello? Debería ser un tema, en mi opinión, de debate público. Los datos que tenemos, de acuerdo a la unidad de víctimas, es que, dadas las normas, decretos, etcétera, que ustedes conocerán mejor que yo, el valor de indemnización de las víctimas
es de 301 billones de pesos. Y el presupuesto actual, porque las víctimas están indemnizando en una pequeña parte con los bienes que entregaron los victimarios y en gran medida con el presupuesto, es decir, con el pago de la sociedad colombiana a las víctimas de la violencia, es que el presupuesto de este año en la unidad de víctimas es 2.5 billones anuales. Simple matemática, 300 billones entre 2.5 nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas. ¿Cuánto da eso? 125 años. Es decir, aquí estamos hablando de una mentira. Y es uno de los primeros engranajes, digamos, de este tema de la paz. Al país se le está mintiendo. Y realmente no salen muchas voces a decirlo, que se está indemnizando a las víctimas. Yo acabo de hacer el acto de mayor indemnización de víctimas en estos 15 años, que fue en Barranca Bermeja, indemnizamos 23,000 víctimas, y resulta que son millones, de acuerdo a los censos, a los datos, 10 millones. Y entonces, si queremos indemnizar 10 millones, cuesta 301 billones. Y si el presupuesto anual es 2.5, por lo que le estamos diciendo a la sociedad colombiana es que las víctimas se van a morir primero que reciban la indemnización. Es decir, que es una mentira. Aquí necesitaríamos una discusión, porque si salimos de la retórica y tratamos de ver cómo es que esto se podría volver una realidad, ¿cómo se podría indemnizar a las víctimas de la violencia en Colombia si vale 301 billones? Es una pregunta que les dejo. Yo he intentado hacer un camino que aquí me podría sacar un escándalo periodístico, porque indudablemente no se puede hacer con el presupuesto. Y tampoco se puede hacer con los bienes de los victimarios, que ya los entregaron. Yo creo que parte se los robaron. Ahora vamos a esclarecerlo. Es decir, que la criminalidad entró a la unidad de víctimas y volvió a victimizar a las víctimas desde el Estado. Criminalidad, pues son corrupción. Pero 301 billones en un presupuesto que es de 350 billones o de 400 realmente con la adición, pero que la mayor parte tiene que pagarse en deuda, ¿cierto? Y bastante ahora, más que nunca. Y después en pensionados que no pueden renunciar a su derecho a favor de las víctimas, y después en profesores y educación a través del sistema de participación que va también para la salud, que tampoco es renunciable, ni la educación ni la salud, y de ahí para abajo empezamos a entender que no hay campo fiscal, el Estado colombiano no es capaz de indemnizar, no tiene la capacidad para indemnizar a las víctimas del conflicto. Si no son los victimarios, si no es el presupuesto, ¿cómo? O tenemos que renunciar a la idea y plantearla públicamente en un acuerdo nacional. No se puede indemnizar las víctimas de la violencia en Colombia, que sería difícil, pero es un camino si somos sinceros como sociedad, no solo como dirigentes, sino toda la sociedad. Bueno, en Colombia no se puede indemnizar a las víctimas, o hay que construir otro camino. Y otro camino en las condiciones concretas, si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión. Lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia.
y creo que acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No, no la iglesia, el banco, que es peor que la iglesia. Pero, ¿cómo más? O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo, que en un lapso de 10, 15 años máximo, de aquí a allá, nos permita que ese número enorme de víctimas sea indemnizado. Si ustedes tienen otro camino, cuéntenme porque lo estoy buscando. Pero creo que es un tema de discusión que tiene que ver con la paz. O la paz no necesita la indemnización de las víctimas de la violencia. Muchas sociedades en la historia, en el pasado, no exactamente repitiendo la historia colombiana, pero sí en sucesos similares, de descalabro, de catástrofe humanitaria, de guerra, las guerras mundiales, las indemnizaciones de la guerra, etcétera, cosas de ese asunto, han recurrido al camino que propondría. Esto debería ser no la imposición de un gobierno, porque todos sabemos que el Banco de la República es independiente del gobierno, sino que debería ser el fruto de un acuerdo nacional. No se puede imponer, una cosa de estas no se puede imponer. Pero si de verdad estamos hablando de un acuerdo nacional, pacto, dijimos nosotros en campaña, los nombres son lo de menos, es decir, de un encuentro de la diversidad de la sociedad colombiana, pues entonces uno de los primeros puntos del pacto social es: ¿se indemniza a las víctimas o no? Y si se indemniza, la única opción, de acuerdo a estos cálculos, a menos que estén mal hechos, es que el poder de emisión del Estado pase en primer lugar, en vez de los bancos, a las víctimas de la violencia, que económicamente da lo mismo, porque finalmente el dinero circula, pero políticamente no es lo mismo, socialmente no es lo mismo. Un punto ahí que dejo en la discusión. Es similar a lo que pasa con la unidad de restitución de tierras, que también tiene que ver con las víctimas, pero un núcleo especial, las personas que fueron desalojadas de su tierra y que tienen un mecanismo para solicitarla de nuevo y lograr que se les devuelva judicialmente. Si ustedes reciben, que debieron haberlo recibido, un informe de la unidad de restitución de tierras, que es otra de las institucionalidades que arroja el proceso, también surgido, creo, de la Ley de Justicia y Paz. Bueno, ¿cuánta gente, cuántas solicitudes? ¿Cuál es el porcentaje de solución? Encontrarán que el informe, no recuerdo aquí los datos, indica que los procesos se están demorando años en los jueces de restitución de tierras. Pregunta: ¿por qué se demoran tantos años los jueces de restitución si esta es una parte de la indemnización a las víctimas de la violencia en Colombia? Respuesta: son poquitos. Segundo, los amenazan. Poquitos y los amenazan. Tercero, muchos procesos que no necesitarían de juez, porque no hay opositor, así es el lenguaje de esas normas. Es decir, nadie está peleando esa tierra, está por ahí, la persona que la tenía la solicita porque fue desalojada de ella, pero no hay nadie, entonces él podría volver. Pero entonces la norma hace que tenga que pasar por el proceso judicial y el proceso judicial no falla en años, cuando lo podía hacer administrativamente la unidad de restitución de tierras. Seguimos por ahí, ustedes acaban de plantear, es parte de los acuerdos de paz con la FARC, una jurisdicción especial agraria. Las Cortes no quieren una jurisdicción especial nueva. No la quieren. Claro, bemol, si las Cortes no la quieren y esto está en un acuerdo de paz,
¿qué hacemos? O entrar en un conflicto con el Poder Judicial, creando en el Congreso una jurisdicción especial agraria, o una fórmula que tendría que pasar por la, ¿cómo es que llama eso? La civil, la que… Bueno, aquí como son duchos en inventarse siglas, ya mi cerebro ya no da para retenerlas todas, que es la instancia en donde se puede reformular el acuerdo de paz con las FARC, incluida ahí la FARC, que es un tema a discutir. Ese debería ya ser una propuesta concreta, pero que debería, en mi opinión, mirando en concreto la circunstancia, es que el gobierno debe poner un presupuesto más abultado y tiene que haber muchísimos jueces de tierras, que incluyen los jueces de restitución de tierras, muchísimos, más pasos que deberían ser administrativos y no judiciales, para lograr al menos una restitución de tierras para las víctimas, que es lo que tiene que ver con restitución de tierras, y una reforma agraria en Colombia. De esto voy a hablar más adelante. Puntos concretos. Si no hay ese acuerdo, tenemos un problema político, y es que un punto del acuerdo no se puede volver práctico porque hay una oposición del Poder Judicial. Y ese punto es clave de cara a la restitución de tierras para las víctimas y de cara a una reforma agraria real en Colombia. El acuerdo, no hablemos, este es apenas brochazos quiero dar, pero el acuerdo, ¿cuánto vale el acuerdo de paz con la FARC? 150 billones. 150 billones, ahí póngame en ese trompo, a rodar. Ya habíamos hablado de 301, ahora hay 150 más. No hemos discutido mucho cómo se valoró eso, pero digamos, ya hicimos Consejo de Ministros. Bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo es el acuerdo de paz con la FARC en concreto? Porque es muy fácil decir, cúmplase el acuerdo. Yo he dicho, ¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo? ¿O con la intención de desarmar la FARC? Y punto. Y después a la colombiana, refundir todas las cosas. Porque si, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas. Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado, es un acuerdo estatal, no gubernamental, de acuerdo a la doctrina jurídica al respecto. Y la sociedad queda ahí representada por el Estado. Entonces, díganme ustedes de dónde voy a sacar 150 billones. Pues además de reparar a las víctimas de la violencia, varias de las cuales ya son víctimas de las FARC, que están ahí en ese mismo censo. ¿Cómo? Si yo cojo el primer punto, que es el que más he evaluado, y siempre lo pongo porque es la reforma agraria, y no es un asunto de reivindicación de la FARC, es histórica de la FARC, es una reivindicación de la sociedad colombiana que viene de antes de que existiera las FARC, la reforma agraria. Entonces veamos, ¿es imprescindible la reforma agraria para que en Colombia haya paz? Yo creo que en cualquier análisis, por muchas vueltas que uno dé, siempre llega al punto. Se necesita, si no hay equidad en el mundo rural, pues puede que ya no tengamos columnas de guerrilleros socialistas buscando hacer la reforma agraria a la fuerza, al estilo de Mao Zedong, pero sí tenemos ejércitos muy bien financiados por un narcotráfico, una economía legal que se sustenta en la desigualdad social del campo.
porque si no, ¿dónde es que se cultiva la hoja de coca? Los campesinos que están en la selva. La hoja de coca no se siembra en la sabana de Bogotá, se siembra por ser ella una vegetación selvática en las zonas que son o eran de selvas. ¿Y por qué están esos campesinos en las selvas? No fue que primero fue la hoja de coca y los campesinos llegaron. No, primero estaban los campesinos ahí. ¿Por qué estaban los campesinos ahí? En la selva. ¿Por qué los expulsaron? ¿Quiénes? La historia de Colombia lo traza. No hay sino que preguntarle a la gente campesina del Caquetá, ¿su papá de dónde era? Del Tolima, del Huila, del Quindío, de las zonas de violencia de mediados del siglo XX. Y lo sacaron, ¿por qué? Pues para quedarse con las tierras cafeteras. Y entonces, volviendo al tema de la reforma agraria, que es devolver ese ciclo de la historia. ¿Qué dice el punto 1 del acuerdo FARC? Dice 3 millones de hectáreas de cambio de tenencia de la tierra, no confundir con titulación, y 7 millones creo, 7 millones de hectáreas de titulación. La titulación no cambia la tenencia de la tierra, simplemente formaliza una posesión, sea colectiva, caso de indígenas, afros, sea individual. Y entonces lo que busca el primer punto del acuerdo de FARC es formalicen 7 millones de hectáreas, la mayor parte es selva, es decir, es para indígenas. Y cambien la tenencia de la tierra de 3 millones de hectáreas, ahí no es la selva, ahí es la tierra fértil. Tierra fértil desde el punto de vista de la agricultura moderna. Porque alguien me dirá, pues que la selva también es fértil. ¿Cómo se hace? A ver, veamos la historia. Desde que se habla de reforma agraria en Colombia, ley 200, yo creo que antes había, porque Manuel Murillo Toro en el siglo XIX habló de reforma agraria. Porque el Partido Liberal era consciente, o sectores, de que había una propiedad feudal sobre la tierra en Colombia. Bueno, esa historia, pero al final aparece la legislación, la ley 200 de tierras, López Pumarejo, y de ahí para acá, con violencia de por medio, cualquiera, la que queramos. Y todo ese proceso hasta la fecha, según los cálculos del Ministerio de Agricultura, de décadas, casi completamos un siglo casi, solo ha repartido el Estado colombiano 1.100.000 hectáreas. Y el acuerdo de paz en el punto 1 dice 3 millones. Es decir, y dice unas fechas, dice 12 años creo, 15 años desde que se firmó, ¿cierto? ¿Cuántos años llevamos? 7 cumplidos. O sea, de aquí 2023 al 2031, en el 2031, si queremos cumplir el acuerdo de paz con la FARC, deberíamos entregar 3 millones de hectáreas. Si el Estado colombiano en un siglo no pudo entregar sino 1.100.000, ¿cómo podemos en 15 años entregar 3? Si somos realistas, tendríamos que decir, igual que en el caso de las víctimas, entonces el acuerdo de paz con la FARC no se puede cumplir. Es una mentira. Y ya van dos. Ya van dos. Lo que pasa es que esta no es cualquier mentira, ni la de las víctimas es cualquier mentira, ni la del acuerdo de paz es cualquier mentira. Si decimos la una, es una mentira, no va a haber indemnización para las víctimas. Si decimos la segunda, no se cumple el acuerdo de paz con la FARC. Entonces lo que estamos diciendo es que nosotros somos una sociedad toda absolutamente incapaz de construir la paz.
No nos queda sino matarnos los unos a los otros y desintegrarnos como sociedad, porque ¿qué destino tiene una sociedad que se mata a sí misma? Y permanentemente, pues, la evaporación, nos evaporamos. No hay Colombia, no hay sociedad colombiana en el futuro. Luego nosotros estamos metidos en una dinámica que, en mi opinión, debería ser la gran discusión nacional, solo que no aparece en los medios. Está pasando otra cosa en Colombia. A ver, si yo quiero ir a los 3 millones de hectáreas fértiles y no puedo hacerlo a la fuerza, tengo que comprar esa tierra. Sí, sin pensar aún en la clase de institucionalidad que sería capaz de comprar 3 millones de hectáreas, por lo menos en las fechas que se proponen. Se firmó el acuerdo de paz, han pasado 7 años. En noviembre se cumplen 7. La mayor parte de ese acuerdo es Duque. 4 años que pasaron, ¿cierto? ¿Cuántas hectáreas compró Duque para cumplir el primer punto del acuerdo? 17,000 fue la 17,000 hectáreas. 0, eso yo tenía ahí el porcentaje, 0,3% del acuerdo en 4 años el gobierno Duque. 0,3% del total. ¿Qué fue lo que hizo Duque entonces? Hacer trizas el acuerdo de paz, porque además quemó 4 años. Ahora nosotros, estos 4 más lo que queda para el 2031, que es otro gobierno, más o menos, sí, exactamente otro, o sea, este gobierno y el otro gobierno tienen que cumplir el punto 1. En 2 gobiernos tenemos que comprar 3 millones de hectáreas y entregarlas al campesinado. Pero si en un siglo el Estado no hizo sino 1, ¿cómo hacemos? Digo, bueno, no me voy a enredar más, solo quiero mostrarles la dimensión del problema. Yo puedo ir a comprarla, ¿cierto? Como si fuese fácil, pero digamos, intentémoslo. ¿Cuánto vale una hectárea? Fértil. Porque si yo digo no, la compramos al avalúo catastral, entonces me van a decir en las revistas que ya sabemos, Castro chavista, está expropiando. Entonces, ¿qué? Me toca comprarla a precio comercial. ¿Cuánto vale una hectárea de tierra fértil? Fértil, allá en el río Sinú o en el Magdalena Medio. Pues no hablemos de las que ya están cultivadas, de esas que dejan por ahí para que pase una vaca. 20 millones. 20 millones y eso, bueno, entonces, ¿cuánto vale 3 millones de hectáreas a 20 millones de pesos cada una? 60 billones de pesos. O sea que ahí va contando la cifra que Gloria nos, ahí va sumando, 60 billones. ¿De dónde saco los 60? Bueno, yo puedo decir, de aquí a, ¿cuánto es? A 31, entonces hagamos una cuenta anual, de aquí al 2031, al 2030, bueno, entre 7, eso me da 8 billones, 9 billones anuales, pero todos los años, y esa cantidad comprando la tierra, no guardándola en un banco, sino tiene que comprar la tierra y la tierra tiene que ser repartida. Y además, no solamente repartida, hay que meterle el crédito, la tecnología, la ayuda del Estado, porque si no la tierra queda pelada. Es una expansión de la producción agraria, eso es un beneficio para el país. Por ahí se podrían hacer unas sumas al revés, digamos, no solo cuánto gastamos, cuánto eso representaría en crecimiento de la riqueza para Colombia. Porque es trabajo, y el trabajo, como ustedes saben, es la única fuente de la riqueza fuera de la naturaleza. Entonces, bueno, 8 billones año. Presupuesto de agricultura es 1.2 o 3, era lo que traían. Habría que ponerlo más o menos a 10 y la mayor parte de eso para comprar tierras, año.
El presupuesto del año pasado tiene esa partida. El presupuesto de este año tiene esa partida. El que se acaba de presentar al Congreso de la República, que se llama anteproyecto, porque las fechas ya son, ¿tiene esa partida? La CIFIN, esta cosa, ¿ha mirado? Consejo Nacional de Paz ha mirado. La prensa ha mirado. A ver si se va a cumplir el proceso de paz. O realmente nos silenciamos de tal manera que lo que estamos diciendo en el fondo, en el silencio, es que no se va a cumplir el acuerdo de paz con la FARC. Ahora, si no se va a cumplir el acuerdo de paz con la FARC, ¿cómo planteamos nosotros nuevos acuerdos? ¿Cómo invitamos a la paz total? Pues lo primero que nos dicen es que no cumplieron con los de ellos que vienen a hablar con nosotros. Vienen a engañarnos, como a Santrich. Entonces, digamos, estas son las vicisitudes. ¿Por qué no está, vamos más en concreto, por qué en el anteproyecto en el Congreso no está la partida para comprar tierras para cumplir el acuerdo de paz de la FARC? Porque el presupuesto lo hacen funcionarios técnicos, muy en la derecha además, que vienen desde bastante tiempo, nosotros no hemos gobernado sino un año, todo lo demás es de ellos, y hacen el presupuesto, si los ministros no se pillan, pues hacen el presupuesto al acomodo de lo que ellos piensan que es el presupuesto y no al acomodo de lo que necesita la sociedad colombiana y el país. Claro, ahí debería haber voces vigilantes, ¿cierto? Pilas, oiga, si lo acaban de presentar al Congreso, ahí está el presupuesto para cumplir el acuerdo de paz con la FARC. Ahí debería haber prensa, en mi opinión, y debería haber discusión pública. Bueno, pues se lo olvidó, bueno, vamos a rehacerlo, tal. Pero aquí nos vamos dando cuenta que en realidad los caminos inerciales por los que vamos, ni en el caso de la indemnización de víctimas, ni en el caso de la reforma agraria, y si ampliásemos a todos los demás puntos del acuerdo de paz, hecho y ya firmado por el Estado colombiano, no está avanzando. No vamos caminando por la paz, estamos caminando por la violencia. ¿Cuál es el gran debate que se nos está planteando en estos momentos? El que los grupos poderosos económicamente, privilegiados, dueños del dinero público en la política social, no quieren soltar esos privilegios. Entonces no quieren hacer la paz. El tal pacto social hoy no existe. Claro, lo debemos construir porque toca ser tercos, porque si no el otro camino es desaparecer, evaporarnos en medio de la violencia, porque como sociedad colombiana no fuimos capaces. Pues no podemos afirmar eso, tenemos que ser capaces, entonces nos tiene que salir la potencia. Iba a hacer una frase, pero el feminismo me mata. No, tenemos que tener poder. Tenemos que ganar como sociedad colombiana las decisiones que nos permitan cumplir estos temas que en mi opinión son mínimos: indemnizar a las víctimas de la violencia, cumplir un acuerdo de paz, pero que para lograrlo implica cambios fundamentales de estructura social, económica, financiera, cambios en el poder real. Este presidente no tiene el poder real. Cuando lo toco, saltan. Y tiene que ser por acuerdo. ¿Qué sería la paz total hacia adelante? Y no, ya, porque ya hablé mucho. La paz total, así, en este contexto, como el que estamos diciendo.
La paz total hoy tiene que ver aún con una dimensión incluso que si la valoramos vale todavía muchísimo más. Porque no son solo estos puntos, sino que en la violencia transformándose a través del tiempo, hoy se construye sobre la base de economías ilegales. Ya no es sentarse aquí con unos comandantes guerrilleros que estaban pensando en el socialismo, con los cuales yo me imagino que era fácil hablar, porque no era sino leerse 3 libros y se ponía a la altura del diálogo. Había que leer libros, porque si no, no se podía poner a la altura del diálogo. Pero hoy son economías que mueven miles de millones de dólares de manera anual, ni siquiera en todo el tiempo, en el oro, en la extorsión generalizada, en la cocaína y hasta que entran al fentanilo. Que ojalá no sea, pero porque el fentanilo nos convierte en una sociedad de zombies para acabar de completar el asunto. Entonces, digamos, ya nueva, que son las violencias del siglo XXI, señores de la guerra, ahora ¿cómo se desmantela eso? Claro, esas economías ilegales surgen del acumulado de insatisfacción económica y social que hay en los territorios. Lo que pasa es que se va degradando cada vez más y entonces cada vez es más costoso. Es nuestro proceso de evaporamiento, como el que he mencionado aquí, de disolución de la sociedad. No es que estemos caminando el camino de la paz, estamos caminando el camino de la violencia, y el camino de la violencia es el camino de la disolución en nuestra propia generación. Claro que, ¿qué pasó con el Clan del Golfo? Cese al fuego, sí, muy chévere, ¿cierto? No nos toquen, pero ellos seguían con las dragas, tirándose el río, la economía ilegal del oro. ¿Quién dijo que el cese al fuego significaba que las dragas seguían? Lo que tiene que ver con el cese al fuego, pues se dinamitaron las dragas y tuvimos un estallido. Se dañó el cese al fuego, porque el cese al fuego estaba pensado, no era en términos militares, que era las circunstancias del conflicto armado de hace 30 años o 40, sino que ellos lo tenían pensado era en términos de el Estado no nos molesta y la economía ilegal sigue. Ah, pues muy chévere, pero así no se puede construir la paz, porque los actuales actores de la violencia, cualquiera que sea su sigla, para entrar a un proceso real de paz, o construirlo, o finiquitarlo, tienen que destruir la economía ilegal. O legalizamos la economía ilegal o se sustituye, pero no puede continuar la economía ilegal. No se puede construir la paz sobre la base de economías ilegales, porque entonces ¿cuál es la construcción de la nación? Ahora, ¿cuánto vale eso? Ahí sí, Tascón está por ahí atrás, pero ahí ya no le sigo haciendo las sumas porque ya, pues, digamos, resumen, conclusión, este tema de la paz implica un acuerdo nacional de verdad. No es la reunión de nosotros con nosotros. Y por tanto el debate público de estos asuntos debería hacerse realmente, porque al principio es el debate. Si no hay debate, ¿cómo se posibilita un acuerdo? Es un acuerdo con el establecimiento. Bueno, el establecimiento quiere vivir en este país eternamente en la guerra. ¿Creen que realmente se puede tener un país con una guerra perpetua o violencia, como quieran llamarlo? ¿O queremos reconstruir la nación? Si queremos reconstruir o construir por primera vez la nación, si queremos eso, implica un acuerdo que prácticamente nos coloca sobre otros rieles, no sobre los que actualmente tenemos, en el campo, en las finanzas públicas, en el poder, en la manera como tomamos decisiones fundamentales, en los medios de comunicación, en la manera en que se abren los debates públicos en Colombia.
No veo otra manera de construir una sociedad en paz. Lo demás, en mi opinión, y a veces nos contentamos con ello, es retórica. Nos gusta el discurso y ahí quedamos en el discurso, pero la realidad es otra. La realidad va salpicando. Entonces, yo sí creo que este nacional, que el ELN ha propuesto, quién sabe si para llenar de política las reuniones, independientemente de lo que haya detrás, llámese pacto, llámese acuerdo, un acuerdo nacional es un acuerdo de toda la sociedad, es una territorialización del acuerdo, porque las violencias hoy son regionales, no son nacionales, e implica la voluntad del establecimiento. Si el establecimiento, ¿y qué es establecimiento? Pues los que siempre han tenido el poder económico, político, comunicacional en Colombia. Si ese establecimiento no ha llegado a la madurez que implica una reconstrucción democrática de Colombia, estamos hablando mentiras. Estamos hablando mentiras. Y hay que decirlo, porque por lo menos la primera verdad consiste en decir que están diciendo mentiras. Están diciendo mentiras en la cosa de las víctimas, están diciendo mentiras en el acuerdo de paz de la FARC y se van a decir mentiras entonces en los demás acuerdos. Porque no se están tomando las decisiones que nos lleven a cumplir esos objetivos. Y las decisiones no solo pasan por el gobierno. Yo estoy listo a hacer el sacrificio que sea. Y nos toca hacerlo. El gobierno no puede quedar, este gobierno, no puede quedar como corresponsable de una mentira. Por lo menos lo tiene que decir a la sociedad, de frente y abierta. El tema, el objetivo es la paz, entonces hagamos la paz de verdad. Pero eso no es un discurso. Esos son centenares de billones de pesos. Eso es la riqueza nacional puesta en otros rieles, en función de la gente de abajo, llámese del mundo rural, llámese del mundo urbano. No hay otra forma de hacer la paz en Colombia. Gracias, muy amables.